Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Gracias por participar. Van a seguir sintiendo la campanita porque siguen ingresando participantes. Gracias por participar en el ciclo de diálogos ambientales, en participar en esta instancia en particular que nos hemos planteado el abordaje del derecho a un ambiente seguro y saludable. Gracias a los panelistas también que accedieron a participar de esta actividad. Y bueno, en primer lugar les queríamos plantear esto que está presentado aquí, conectarse desde un lugar silencioso, identificarse, esto es importante para nosotros, para que también nos quede el registro. Tenemos un registro importante de inscriptos, pero sería bueno que se presenten con nombre y apellido e incluso la institución a la que pertenecen, en caso que quieran hacerlo. Y algo fundamental que les vamos a plantear es apagar el micrófono y apagar también la cámara. Ya han tenido oportunidad de presentarse buena parte de ustedes. Ahora les vamos a pedir que apaguen las cámaras y el micrófono, que será activado cuando demos pie a que puedan hacer preguntas o hacer comentarios sobre las exposiciones de los panelistas. ¿Bien? ¿Algún comentario sobre esto? También, bueno, lo que les planteaba hoy, que nos consultaban, como procuramos que esta actividad fuera accesible, identificamos la necesidad, porque así lo plantearon en el formulario, de al menos subtitular la actividad, y por eso es que ustedes se encuentran que todo lo que planteamos y todo lo que se plantea aquí va a tener un registro escrito por subtitulación. ¿Sí? Esto es un servicio que procuramos tener junto con la gente de Ubuntu, que es una organización que trabaja por la accesibilidad, y es una muy buena oportunidad para que todos podamos participar en un evento y acceder a una actualización en la temática ambiental. Bien. ¿Por qué un ciclo de diálogos ambientales? ¿Por qué nos planteamos esto desde cultura ambiental? Quizá no todos nos conocen como organización, somos una organización no gubernamental pequeña, pero que cumplimos 20 años. Desde el año 2000 exactamente, hemos venido trabajando en la temática ambiental en una escala de pequeño porte en las actividades, pero fundamentalmente orientadas a algunos elementos clave que hacen al derecho a un ambiente seguro y saludable. Hemos procurado trabajar en educación y comunicación ambiental, en gestión ambiental y participación ciudadana, que es uno de nuestros ejes fundamentales, orientados sectorialmente a la gestión de los recursos hídricos, a la gestión de la zona costera, y también al trabajo con comunidades vulnerables, no solamente pensando en el cambio climático, en la reducción de riesgos de desastres, sino también en comunidades de pesca artesanal y población rural. Esos han sido nuestros grandes motores de trabajo, y todos ellos tienen que ver con un compromiso por integrar una cultura ambiental en la sociedad y definir y aportar a criterios de equidad y salud para toda la población. Entonces, este planteo de un taller o de un ciclo de diálogos es una oportunidad para poner una instancia de actualización para el público en general, para todo público. Tenemos gente que viene de la academia, tenemos gente que viene de organizaciones sociales, pero también vecinos y vecinas que están interesados por la temática ambiental. Esta es una oportunidad de tener un espacio de actualización, pero además reconociendo el lugar y agradeciendo la posibilidad de tener la presencia de 3 referentes, de 3 instituciones importantes para el país. Por un lado, el Ministerio de Ambiente, por otro lado, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de la República. Entonces, hoy nos abocamos como primer webinar a trabajar sobre uno de los grandes ejes que nos convocan en el derecho a un ambiente seguro y saludable, pensando en el Uruguay hacia dónde va, en uno de los ejes prioritarios que es el acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en asuntos ambientales y el derecho a la justicia
ambiental. Para esto convocamos hoy a 3 referentes. Por un lado, al doctor Marcelo Cousillas, que es es abogado, especialista en Derecho Ambiental, docente de la Universidad de la República y asesor del área jurídica del Ministerio de Ambiente. Marcelo Cousillas es un referente en esta temática, y bueno, y el rol que ha tenido en todos estos procesos sobre el acuerdo de Escazú y la ratificación por parte de Uruguay ameritaba su presencia. En segundo lugar, contamos con Natalia Castañet. Natalia es licenciada en Trabajo Social y es coordinadora del Grupo de Trabajo en Derechos Humanos y Ambiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Además, es especialista en análisis organizacional y sociedad civil, y ha cumplido un rol muy importante en llevar adelante, junto con Rosana Medina, otra compañera del equipo de ella, en llevar adelante el proceso de trabajo para lograr visibilizar la mirada del Acuerdo de Escazú en Uruguay. En tercer lugar, contamos con Daniela Guerra. Daniela es licenciada en Relaciones Internacionales, docente e investigadora, e integrante de la Red Temática de Medio Ambiente, o RETEMA, de la Universidad de la República. Por lo tanto, creo que es momento, ya han ingresado unos cuantos interesados más, creo que es momento de darle la palabra a Marcelo Cousillas. Marcelo, si te parece, adelante. Gracias, Bienvenido, Gabriela. y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes y hacerlo desde o invocando al Ministerio de Ambiente, que como todos saben, estamos apenas a un año de su creación formal por la ley 19.889, la ley de urgente consideración de julio del año pasado, que hace que estemos apenas en el año de creación. Para las organizaciones públicas un año es como decir un suspiro, ¿no? A pesar, claro, que el Ministerio se basa en instituciones existentes y de larga data, que provienen del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que con esa denominación ya no existe más, como la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, y la Dirección Nacional de Aguas, la DINAGUA, que de alguna manera han sido las bases de los pilares para la creación del nuevo ministerio. Dicho esto, yo voy a hablar por mi cuenta, y no en nombre del ministerio, eso está de más decirlo, y las opiniones que voy a dar son exclusivamente mías. Me gustaría, probablemente muchas sean compartidas o formen parte de la política del Poder Ejecutivo, pero de cualquier manera me gusta hacer esa salvedad para tener mayor libertad y flexibilidad a la hora de conversar con ustedes. Bueno, en realidad, como decía Gabriela, vamos a hablar de información, participación y justicia ambiental en la tarde de hoy. Vamos a hablar de tres derechos humanos, tres derechos instrumentales, tres derechos procesales que no son fines en sí mismos, que están destinados a contribuir, a sumar a un derecho superior, a un derecho mayor, que es el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado. Entonces, cuando nos vamos a referir al acuerdo de Escazú, vamos a tener que tener presente que en este acuerdo por lo menos aparecen 4 derechos. El derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado, el derecho de acceder a la información ambiental, el derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Una especie de tridente que colabora, que auxilia, que aplica, que instrumenta
este derecho humano a gozar de un ambiente sano y adecuado, y que aparecen específicamente en el texto. A mí me gustaría introducir el texto recordando un poquito cómo llegamos a él, porque en realidad el Acuerdo de Escazú no es una novedad en el derecho internacional. Ya en el año 1992, en la Cumbre de la Tierra, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río, la declaración política que se aprueba en esa oportunidad, un documento muy importante, que contiene un conjunto de principios muy trascendentes para la política y el derecho ambiental a nivel internacional, pero también a nivel de nuestros países, establece un principio conocido como el principio 10, que lo que hace es justamente plantear que la mejor forma de gestionar los temas ambientales es hacerlo con esta triple condición de manejar la información públicamente para acceso público, dar participación en los procesos de toma de decisión y garantizar todos esos derechos y el derecho superior a través del acceso a la justicia. En Europa fue donde por primera vez se plasmó un instrumento jurídicamente vinculante, un convenio, un tratado internacional. En el año 1998, la comunidad, bajo los auspicios de la Comunidad Económica para Europa, se celebró para los países europeos, no solo para los de la Unión Europea, los países europeos, el convenio de Aarhus o Aarhus. Aarhus es una ciudad danesa, que establece estos tres derechos y un mecanismo jurídicamente vinculante para los países europeos. Entró en vigor en el año 2001. Fue de alguna manera el precursor, es el antecedente inmediato del Acuerdo de Escazú. ¿Qué es lo que sucedió? Que en 2012, en la segunda gran cumbre, en Río +20, en la cumbre de Río del año 2012, 20 años después del anterior, 10 países de América Latina suscriben una declaración, entre ellos Uruguay, en la cual se comprometen a tratar de negociar para implementar el principio 10 en la región. Muy abierta es esa declaración, no especificaba la forma en que se implementaría, sí establece algunas características, pero sí pide el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la hermana regional de la Comisión Económica para Europa, que había hecho el acuerdo de Aarhus. Y ahora, en el seno de esta comisión es donde se realizan las negociaciones durante cuatro años. En realidad no comienzan inmediatamente, comienzan en el año 2014, se desarrollan durante 4 años y culminan en el año 2018 en la ciudad de San José de Costa Rica, en lo que los ticos dicen que es un pueblito, pero creo que hoy en día es en realidad un barrio de San José, que es Escazú. Y por esa razón, el acuerdo a nivel de nuestra región se denomina Acuerdo de Escazú. Ahí hay una compañera con gorro de bruja y bueno, sombrero de bruja, es decir, Alejandra, estás bien ubicada, porque en realidad Escazú tiene varios significados, pero uno de ellos es una reunión de brujas o de algún tipo de conjuros que permiten la felicidad y el desarrollo pleno. Y, bueno, esto en el lenguaje de las gentes originarias de ese lugar.
El Acuerdo de Escazú se abre a la firma en el propio año 2018. Uruguay suscribe en Nueva York en septiembre de 2018 ese acuerdo y rápidamente Uruguay es de los primeros países que ratifica el Acuerdo de Escazú. Ahí nos estamos peleando con algunos otros si somos los segundos o los terceros, porque depositamos todos juntos el instrumento de ratificación, pero Uruguay por ley 19.773 del 17 de julio de 2019 aprueba, ratifica el Acuerdo de Escazú para nuestro país. Y en consecuencia Uruguay es uno de los 11 países que contribuye a que el acuerdo entre en vigor el 22 de abril de este año. El día de mi cumpleaños, en realidad el Día de la Tierra, este acuerdo, casualmente, esas cosas no se pueden manejar, no se pueden programar, creo que es toda una señal, el Acuerdo de Escazú entra en vigor. Eso quiere decir que pasa a ser un instrumento jurídicamente vinculante para los países que lo ratifican. Y dentro del primer año de vigencia es que se va a deber celebrar la primera conferencia de las partes. Si los estados partes se reunirán, porque si ustedes leyeron el acuerdo, hay varios aspectos de instrumentación y aplicación del acuerdo que quedan para ser resueltos en la primera conferencia de las partes, para lo cual ya se está trabajando, ya hubo una reunión de los países signatarios, ya existieron distintos grupos de trabajo y de alguna manera estamos enfocados a que en el primer trimestre o primer cuatrimestre del año próximo se pueda celebrar esta conferencia que tanta importancia va a tener para el acuerdo. Como decía, el acuerdo tiene un triple contenido, apunta a la información pública, a la participación y a la justicia. En realidad tiene más. Tiene más porque el acuerdo es también y principalmente un acuerdo de cooperación y fortalecimiento de las capacidades entre los estados. Es un acuerdo que busca ayudar a los estados, a las organizaciones nacionales y regionales, a las organizaciones del público, a hacer realidad estos tres principios, estos tres derechos, perdón, en base a un conjunto de principios. Los invito a que los vean, están en el artículo 3, si no recuerdo mal, 3 del acuerdo, principios muy importantes, principios políticos, pero también principios jurídicos, que llevan a darnos criterios para la interpretación y aplicación del Acuerdo de Escazú. Yo quisiera decir dos cosas de la negociación del acuerdo y dos cosas de la implementación en nuestro país. En primer lugar, es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe. La región no tenía un acuerdo multilateral de medio ambiente en ningún otro tema. Éramos la única región que no tenía un acuerdo específicamente ambiental. Este se convierte en el primero. Por tanto, es muy importante. Su relevancia es crucial. Pero además, ha sido un ejemplo para el mundo. Mencionado en cuanto foro uno participe, aparece el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué? No solo por su trascendencia, no solo por los temas que involucra, sino además porque fue elaborado, esta es la segunda cosa que quería decir de la elaboración, fue elaborado
con la participación real y directa del público. No solo participaron los estados, sino también el público. Hubo todo un proceso de elección de representantes del público que tenían voz en todas las instancias de negociación y que de alguna manera se convirtieron en un verdadero motor de la propia negociación. Uruguay tuvo en esta negociación un rol muy importante. Tal vez no tanto en el comienzo, pero después que se celebró una de las reuniones de negociación aquí en Montevideo, el país integró una delegación principalmente con representantes de la entonces DINAMA, hoy Ministerio de Ambiente, pero también de la Cancillería, en un trabajo coordinado y muy efectivo, en donde Uruguay se transformó en uno de los países punteros, o de alguna manera de los que tiraban del pelotón, usando el símil del ciclismo. Junto con otros muy importantes, como Costa Rica, como Chile, lamentablemente ambos países no han ratificado todavía el Acuerdo de Escazú. Dos cosas que quería decir de la aplicación o implementación en el Uruguay, y Gabriela me ayudará con el tiempo. Dos puntos que me gustaría tocar. En primer lugar, Uruguay está muy bien para aplicar y cumplir el Acuerdo de Escazú. Tenemos leyes nacionales que desde hace tiempo, piensen ustedes que aún antes de la Ley de Acceso a la Información, ya la Ley General de Protección del Ambiente del año 2000 establecía el acceso a la información pública como uno de los principios de la política ambiental nacional. Es decir, muy trascendente en el contexto de la normativa nacional. Es decir, que tanto en información, como en participación, como en justicia, tenemos una muy buena base para aplicar el acuerdo y para cumplir la disposición. Entonces, segundo punto que quería mencionar. Entonces, ¿por qué participar y ratificar el Acuerdo de Escazú? ¿Por qué Uruguay está interesado en un acuerdo de esta naturaleza? En definitiva, ¿por qué los estados? Porque tal vez podríamos pensar que los estados, la ley de acceso a la información, la ley general del ambiente, muchas de estas normas no fueron arrancadas al Estado por los movimientos sociales. Muchas de estas normas y muchos de estos principios y derechos surgieron del propio Estado, ¿no? Yo he sido testigo de discusiones entre técnicos y funcionarios de la DINAMA o del Ministerio de Ambiente discutiendo con jerarcas o con promotores privados defendiendo la participación o el acceso a la información pública, cuando en realidad para ellos es más trabajo. Entonces, ¿por qué? Bueno, yo creo que hay dos razones muy importantes para que un país como Uruguay sea parte del Acuerdo de Escazú y esté interesado no solo en su elaboración, sino en su ratificación, en su vigencia y en su aplicación. En primer lugar, porque nos importa eliminar las asimetrías regionales. Todos los latinoamericanos y caribeños tenemos el mismo derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado, y para eso tener el acceso a la información, a la participación y a la justicia necesaria. Y esto lo podemos decir desde una perspectiva solidaria o desde una perspectiva casi egoísta. A Uruguay
le interesa que sus vecinos tengan las mismas obligaciones, los estados, y los mismos derechos, el público, a acceder a la información, a la participación en la justicia en temas ambientales. La eliminación de asimetrías, una cierta igualación, es muy importante, porque el ambiente es esencialmente transfronterizo, es global, es único. Es un bien, no tiene una diferenciación de fronteras, y en consecuencia tenemos que encontrar las herramientas para desbordar los límites de los estados nacionales y, respetando la soberanía de cada uno, garantizar estos derechos. Primer motivo, primer tema que quería mencionarles de la aplicación por Uruguay. Segundo y último, y con esto voy cerrando, me parece. Gabriela está muy callada, pero me imagino que me debe estar... No, estás bien, Marcelo, te quedan ¿sí? unos 2 minutos, por lo menos. Me escribiste vamos ahí. bien. Me escribiste en el chat y yo no lo estaba siguiendo. El otro punto que quería mencionarles es que estamos bien, tenemos una base, tenemos los elementos necesarios, pero podemos mejorar. Tenemos que mejorar, porque los resultados de la gestión ambiental todavía demandan mejorar, no mejorar solamente el Estado, mejorar las ONGs, mejorar los privados, mejorar la academia. Y entonces, la Universidad de la República, que también es un organismo público, bueno, ustedes también pueden poner una solicitud de acceso a la Universidad de la República para que proporcione información ambiental en su poder. No solamente los organismos del Poder Ejecutivo, los organismos locales, los gobiernos departamentales. Y en parte de esos elementos de mejoría, el Acuerdo de Escazú nos da algunas pautas. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú prevé un mecanismo de acceso también a la información en poder de privados, con ciertas condiciones, cuando el Estado contribuya de alguna manera con ello, bueno, pero lo cierto es que es un punto en el que podemos mejorar. El Acuerdo de Escazú prevé un registro de contaminantes. Si bien en Uruguay tenemos una cantidad, no tenemos propiamente un registro tal como se lo conoce en el derecho internacional. Y claro, esto es muy importante para poder hacer un seguimiento y poder hacer, digamos, ciertamente, ¿no? Los países que lo tienen, no lo tienen completo ni terminado. Chile, y por eso el registro está en el acuerdo, porque Chile insistió muchísimo en que estuviera en el acuerdo, Chile no lo tiene terminado de implementar. Bueno, nosotros vamos a tener que trabajar de manera importante en ese aspecto. Algo similar en el tema de la participación, en donde tenemos bastante para hacer y hacer más efectiva la participación, y también en algunos aspectos del acceso a la justicia, aun cuando no tenemos una gran carencia en esos aspectos tal como están previstos en el Acuerdo de Escazú. Hay un último punto, ya que el tiempo me lo permite, del contenido del acuerdo, que tal vez para nuestro país no sea tan significativo. Nosotros no hemos registrado o no tenemos evidencia de que hayan sucedido persecuciones, muertes, a personas que hubieran embanderado la defensa del ambiente. Bueno, esta no es la realidad de la región. La región es identificada en el mundo
como una de las regiones más peligrosas para los defensores del ambiente y los defensores de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano y adecuado. Ustedes me dirán, sí, tal vez hay otras regiones que no tienen estadísticas, no tienen números afinados, la gente se muere por una cantidad de cosas antes de morirse, es cierto, puede ser verdad y no hay que negarlo. Pero de Chico Méndez, que creo que marca de alguna manera el inicio de un registro en el año 1988, un registro doloroso, se suman de manera tremenda las muertes y las persecuciones en temas a los defensores ambientales. Y por esa razón, el Acuerdo de Escazú innova sobre su antecedente europeo y contiene un artículo específico para dar protección y garantías a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, el artículo 9. Razón por la cual también es identificado en muchos foros internacionales como un acuerdo innovador. No olvidemos que el derecho humano al ambiente no está reconocido en el mundo. Solo la región americana reconoce a texto expreso el derecho humano a gozar de un ambiente sano y adecuado de esta manera. Europa tiene un avance importante y hay muchos países, pero por regiones, a nivel interno, las Naciones Unidas no cuenta con un instrumento internacional que reconozca este derecho. Por tanto, nuestra región, el Protocolo de San Salvador a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el que por primera vez reconoce este derecho, y el Acuerdo de Escazú, que ahora vuelve a reconocerlo, complementándolo con los derechos de acceso, se convierten en elementos muy importantes a la hora de reconocer esto en el ámbito internacional, aunque más no sea regional. Y con esto termino y quedo a disposición de todos ustedes para cuando intercambiemos en la etapa de preguntas. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Marcelo, muy clara, muy pertinente tu exposición. Vamos a dar lugar a Natalia Castañet, pero antes queremos hacerles dos recordatorios. Uno, referente al tema del subtitulado, que pueden acceder todos desde el icono del closed caption, y segundo, que pueden ya ir planteando preguntas o inquietudes o reflexiones que surgen de las presentaciones en el chat, y poco a poco vamos a ir abordándolas cuando demos pie al espacio de preguntas y comentarios. Así que ya pueden animarse a ir escribiendo. Y bueno, le damos lugar a Natalia. Adelante, Natalia. Yo, Natalia, Hola, me voy buenas a quedar tardes. con la cámara Sí. encendida. Disculpen la intervención, pero alguno más, uno se siente un poco solo con tantas cámaras apagadas, ¿no? Ya que le toca a Natalia, ahora le hago la pierna a ella. Bien. Los que se animen, está bueno ver que se mueven de vez en cuando, aunque sea para ir al baño, pero el que habla siente que está más acompañado, ¿no? Mientras no se generen problemas con la comunicación, excelente, pueden tener abiertas, pero cuando se nos complique, ahí vemos y revisamos el criterio. Bueno, buenas tardes, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, un honor participar en esta mesa junto al doctor Cousillas, que siempre es un placer escucharlo, junto a Daniela Guerra y junto a ti. Voy a hablar por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
En los últimos tiempos los asuntos vinculados al ambiente o a la naturaleza han tomado lugar progresivamente en la agenda pública, y esto ha exigido nuevas conceptualizaciones y desafíos en relación al ejercicio de los derechos humanos. A nivel del derecho internacional de los derechos humanos, se ha reconocido la relación innegable entre la protección ambiental y la realización de otros derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida. Cuando hablamos de información ambiental, de participación pública y de acceso a la justicia y justicia ambiental, estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de derechos de acceso, es decir, no solamente importa que exista información, que se genere de forma proactiva por parte del Estado y de forma sistemática. Por ejemplo, por poner un ejemplo en relación a la calidad del agua, podemos mencionar, sino también que esa información esté disponible para todas las personas, que sea accesible. Y ahí y por esto se habla de los derechos de acceso, ¿no? Los derechos de acceso a la información, a la participación y acceso efectivo también a mecanismos judiciales o administrativos para la prevención y para la reparación del daño ambiental. Voy a presentar un poco la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque tal vez no todos conocen. Es un organismo del Estado, pero es autónomo, depende administrativamente del Poder Legislativo, que fue creado por ley en 2008, comenzó a funcionar en 2012, y dentro de sus cometidos se encuentra la defensa, promoción, protección, en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por el derecho internacional. Dentro de sus funciones se encuentra la de recomendar o proponer al Estado las medidas necesarias para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales garanticen el goce efectivo de los derechos humanos, de acuerdo a los estándares internacionales vigentes. Desde la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos en el año 2012, se han ido recogiendo inquietudes y distintas problemáticas en relación a temas ambientales y cómo estos temas afectaban los derechos humanos. Por poner un ejemplo, problemas de salud originados por contaminación por el uso de agroquímicos, otros temas referidos a problemas sobre la calidad del agua, bueno, diferentes temas, y también, a partir de denuncias en las que la Institución de Derechos Humanos ha tomado resolución y se ha expedido en relación a los temas concretos, y también muchas veces en relación a estos derechos de los que estamos hablando hoy. Y por otro lado también las asambleas nacionales de derechos humanos, que la Institución de Derechos Humanos organiza todos los años con participación de organismos del Estado, sociedad civil, academia. Han surgido también distintas problemáticas, y entre ellas, bueno, en el año 2018 surge de esta Asamblea de Derechos Humanos la propuesta de conformar un grupo de trabajo interinstitucional para profundizar justamente sobre los derechos de acceso, es decir, los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Así fue que se coordinó desde la Institución de Derechos Humanos este grupo, que trabajó durante 2019. Ahora sí les voy a pedir que me pasen la diapositiva, si está ahí. Ahí está. Muchas gracias. Se conformó en 2019 y funcionó hasta parte de 2020, un grupo que, a ver un poquito más abajo, ¿dónde están los integrantes? Ahí está. Donde participaron, diversos funcionarios, integrantes de organismos del Estado, como ven, Ministerio de Salud, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria, entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Secretaría Nacional de Agua, Ambiente y Cambio Climático de Presidencia,
Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, Unidad de Acceso a la Información Pública. No voy a mencionar los nombres de las personas porque están ahí anotados y no quiero olvidarme de nadie, pero bueno, como ven, fue un grupo muy, muy amplio, también desde la sociedad civil. Participaron la organización Julana, la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes Amigos de la Tierra, la Federación de Funcionarios de OCE, Colectivo Guichón por los Bienes Naturales. Bueno, las demás organizaciones que ustedes pueden ver ahí, y también por parte de la Universidad de la República, la Red Temática de Medio Ambiente, e integrantes del CENUR Litoral Norte. Entonces este grupo, bueno, se presentó como un gran desafío, ¿verdad? El poder integrar esta diversidad de organizaciones y de personas con perspectivas muchas veces diferentes sobre el tema, y en ocasiones opuestas, y poder llegar a un producto de consenso, a este informe que se presentó, donde se hizo un análisis de las principales fortalezas o potencialidades acerca de cómo en Uruguay se vienen implementando los derechos de acceso a la información, de acceso a la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, y también los desafíos, las limitaciones en este sentido. Entonces, este documento, que bueno, está disponible en la página web de la Institución de Derechos Humanos, y ustedes lo podrán ver, justamente en algunos puntos llega a consensos, en otros puntos, bueno, destaca cuáles son las visiones de los diferentes. Natalia, quedaste silenciada. Bien, no sé dónde quedé. Comenzaste a hablar del planteo general del grupo de trabajo. Supongo que estaba silenciada la última parte nada más, ¿o? Sí, solamente. Bien. Fue un minutito ahí, un segundo. No quiero que me tengan que soportar de nuevo repitiendo todo. Bueno, un poco, entonces, como les decía, para contarles un poco algunos de los aspectos principales, porque el documento está público en la página web de la Institución de Derechos Humanos, se han hecho algunas, este grupo finalmente concluye con recomendaciones hacia el Estado uruguayo en esta materia. Entonces, algunas de estas recomendaciones de carácter general, están puestas acá en la diapositiva, las principales de ellas, pero bueno, voy a profundizar un poco en algunas, porque también estas recomendaciones son fruto de un proceso de discusión muy rico que se dio. Entonces, acá justamente se plantea mantener el proceso de inserción internacional de Uruguay, que profundice en la protección de los derechos humanos en los asuntos ambientales. Cuando hablamos de ambiente, o cuando hablamos de información ambiental, bueno, está previsto, estamos hablando de que no es una definición estrictamente referida a, no sé, la flora, la fauna, ¿verdad? Sino que tiene que ver con la información sobre todas las actividades del Estado y o de terceros, personas o empresas, que puedan implicar riesgos de afectación presente o futura, ya sea inmediata o de forma acumulativa, sobre el ambiente y sobre la salud también. Entonces, esto puede incluir también la información sobre diferentes tipos de, por ejemplo, acuerdos comerciales, tratados comerciales, acuerdos de inversión, diferentes actividades realizadas por el Estado o por las empresas, y cómo estas podrían llegar a afectar el medio ambiente.
Entonces, por eso también tiene que ver con la relación y con la inserción internacional que hace Uruguay, por ejemplo, en relación a los proyectos de inversión, ¿verdad? Como les decía, estos temas de los derechos de acceso a la información, estamos hablando de que son derechos humanos. Esto significa que no son meras declaraciones de buenas intenciones, sino que implican obligaciones específicas para los estados, que los estados asumen compromisos para proteger y para promover y respetar estos derechos humanos. Otra de las propuestas en relación a estos aspectos generales tiene que ver también con la profundización del Plan Nacional de Agroecología y el fortalecimiento del plan ambiental. Así como también la aplicación efectiva del principio precautorio en la evaluación e implementación de, bueno, como les decía, las distintas actividades que sobre el ambiente se ejerzan. Pasamos a la otra. La otra diapositiva, por favor. Bueno, Bueno, acá una de las recomendaciones que se planteó por parte del grupo de trabajo fue la generación y divulgación, ahí se cortó, sobre afectaciones de salud asociadas a condicionantes ambientales. Se vio que existe muy poca información en relación a cómo actividades, diferentes tipos de actividades productivas, por ejemplo, afectan la salud de las personas. No hay muchas veces por parte, bueno, una correlación, no se establece un nexo causal. Por ejemplo, si uno va al médico, no sé, tiene una gastroenterocolitis y de repente no le bueno, al médico no se le ocurre preguntarle, por poner un ejemplo, bueno, en qué playa se bañó, por ejemplo, y si podía haber en esa playa una cantidad de coliformes fecales, por ejemplo, que estuviera por encima de los estándares permitidos. Esto es por poner un ejemplo un ejemplo como puede ser cualquiera, pero en definitiva existen como muy poca información y muy poca correlación entre problemas de salud, por ejemplo, y temas ambientales. Por ejemplo, por mencionar otro ejemplo, no se mide en Uruguay el nivel de glifosato en sangre. Entonces, también es un tipo de información a la que no es posible acceder. Esto, como les decía, cada uno de estos puntos tuvo una discusión, bueno, muy profunda, y capaz que al ver ahí la recomendación, bueno, se debe también tener en cuenta de este proceso, ¿verdad? Más allá de que el documento no habló sobre algunos temas en particular, sino de forma general. Otra recomendación tiene que ver con la comunicabilidad de la información científica, por ejemplo. Como les decía, no es necesario solamente que exista esa información, sino que esa información sea accesible, es decir, que esté disponible, que sea comunicable, que sea accesible para personas, por ejemplo, con discapacidades, con dificultades auditivas, que sea fácilmente que se pueda interpretar. Muchas veces nos han contado, incluso, por ejemplo, en Uruguay tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, que es un instrumento muy importante como para acceder a hacer solicitudes de información a los organismos públicos, a través de la cual los organismos tienen la obligación de responder a esas solicitudes de información si es que la tienen en su poder. Y sin embargo, en algunos casos las organizaciones han manifestado que esto a veces presenta ciertos grados de complejidad que le quitan celeridad o resulta una limitante para algunas personas. Por ejemplo, también incluso por parte de algunos organismos se les ha dicho
por ejemplo, organizaciones que están en solicitudes de información realizadas en el interior del país y se les ha respondido que tenían que hacer la solicitud en Montevideo, o que los datos o que la información resultante de esa solicitud tenían que retirarla en Montevideo. Entonces, bueno, a estas cosas nos referimos cuando hablamos de acceso, ¿no? De garantizar el efectivo acceso a la información, no solo que esa información exista y que sea relevada por el Estado o generada. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, acá esta refiere a la participación pública en asuntos ambientales. La participación pública en Uruguay en asuntos ambientales está prevista desde el artículo 47 de la Constitución de la República, con la reforma constitucional del 2004. El artículo 47 establece que la protección del ambiente es de interés general y también establece al agua como un recurso natural esencial para la vida. Pero una de las cosas que especifica este artículo es que los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Es decir, este derecho está consagrado específicamente en nuestra Constitución Nacional. Cuando hablamos de recursos, si bien se refiere a recursos hídricos, bueno, evidentemente no podemos pensar en el agua como algo aislado del resto del ambiente, en la medida que es parte de un ciclo hidrológico que incluye agua, tierra y aire. Participar en el agua, en la gestión, control y planificación de los recursos hídricos está íntimamente relacionado también con todas las actividades desarrolladas sobre la tierra y sobre el aire. Entonces, también las leyes prevén distintas instancias de participación, algunas corresponden a espacios puntuales, como por ejemplo las audiencias públicas a partir de las evaluaciones de impacto ambiental o de las evaluaciones de los instrumentos de ordenamiento territorial, y otros tipos de participación previstos en la legislación corresponden en ámbitos más permanentes, como las comisiones de cuenca, por ejemplo. Natalia, sí. Me toca ser la bruja, o como Bien. Escazú. Tendrías que ir redondeando, porque estamos Bien. pasados de hora general, ¿no? Bien. La anterior diapositiva, discúlpame, que estaba, la diapositiva anterior, está. Acá uno de los principales puntos que surgió del grupo es que se garanticen los mecanismos de participación desde etapas tempranas de los procesos de decisión. Muchas veces se ve que cuando se llega a las instancias de participación formales, en realidad ya están los proyectos resueltos. Entonces, acá el derecho que interesaba recalcar también al grupo de trabajo es el de que la participación sea oportuna, que sea desde los inicios de los procesos. Bueno, y vamos a pasar a la otra participación. La otra diapositiva, por favor. Y otra más. Bueno, por último, en relación al derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, también bueno, se generaron un montón de recomendaciones que ustedes las pueden ver acá. Cuando se habla de derecho de acceso a la justicia no se refiere solamente a lo judicial, sino también al ámbito administrativo, a cómo las personas pueden efectivamente realizar denuncias cuando existen efectos adversos sobre el ambiente o sobre la salud. El conocimiento de cuáles son los organismos competentes para realizar denuncias. En los temas ambientales, en realidad, todos los organismos del Estado de alguna manera tienen alguna competencia y a veces es muy difícil para las personas poder identificar en cuál es el organismo en el que debe hacer la denuncia. Acá desde la DINAMA, bueno,
y el sistema de denuncias se ha mejorado notablemente y se ha también impulsado la coordinación entre los organismos para facilitar estos procesos también. Bueno, por último, quería terminar invitando a participar en la próxima Asamblea Nacional de Derechos Humanos que se va a realizar en el mes de noviembre, va a ser por Zoom, y uno de los temas que se va a tratar va a ser el acceso a la justicia, no solamente referido a aspectos ambientales, sino en general, pero estaría bueno que puedan participar, que se inscriban las organizaciones sociales y también los organismos del Estado para poder participar y poder seguir intercambiando sobre estos aspectos específicos sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Natalia. Y lo que tú planteaste de la asamblea, si ya tenés alguna forma de registro o algo, podemos compartirlo acá en el chat, y si no, bueno, en la medida que tengas esa información la iremos compartiendo en nuestras redes y nuestros canales. Bien, le damos la palabra a Daniela Guerra, de la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República. Daniela, adelante. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Es un gusto acompañarlos esta tarde. Yo voy a utilizar una presentación y voy a poner foco en lo que ha sido el aporte desde la red temática de medio ambiente de la universidad. También les voy a contar sobre la red. Si quieres vamos a la primera diapo. La red temática de medio ambiente, para los que no la conocen, es un espacio dentro de la UDELAR que estamos cumpliendo este año 20 años de trabajo ininterrumpido. Es un espacio de intercambio interdisciplinario y multidisciplinario en el cual se desarrollan distintos trabajos en conjunto, investigadores, docentes, estudiantes y egresados, y se propone también como un espacio para el análisis y la intervención de las temáticas ambientales en sentido amplio. Vamos a la siguiente, por favor. Las principales actividades que realiza Retema desde ya hace tanto tiempo tiene que ver con jornadas anuales, reuniones académicas, publicaciones, cursos de capacitación, asesoramiento a organismos públicos o con estudios especializados. Y quisiera destacar dos cuestiones. Una es el haber formado parte de la fundación de la Red Nacional de Educación Ambiental en el 2005, y también en el Plan Nacional de Educación Ambiental, al cual voy a referir posteriormente, así como de las distintas declaraciones finales de los encuentros de la red. Además, quería destacar la representación en ámbitos no universitarios, en los cuales los distintos delegados integran la red temática de medio ambiente participan asesorando o en distintas instancias. La siguiente, por favor. En estos, digamos, de las actividades que realiza Retema, y en particular quisiera destacar el trabajo del grupo de educación ambiental al cual yo pertenezco, y al cual ha hecho, hace un seguimiento, ¿sí?, de distintas cuestiones vinculadas a lo que hace la educación ambiental, impulsándola, y como les decía, participando en distintas instancias que hacen a llevar adelante los marcos nacionales, como la Ley de Protección Ambiental o la Ley General de Educación, sino también en otros ámbitos, como fue en su momento formar parte del grupo de trabajo de educación formal en el documento final para Río +20, en donde algunos de estos temas ya aparecían también, digamos, como parte de esa discusión. Como les decía, quería destacar el Plan Nacional de Educación Ambiental, porque es una herramienta en la cual no solo la red temática, sino todas las instituciones de educación formal y no formal, que quien quiere le podemos luego ampliar, pero que forman parte de la red, y en donde se definen no solamente qué entendemos por educación ambiental, sino también a partir de qué principios o líneas de acción se propone desarrollarlo. Retema es la referente en el plan, en RENEA, digamos, para la implementación del plan, en la UDELAR, y desde allí hemos hecho distintas actividades, que repito, a quien le interese podemos ampliar en las preguntas. Por otro lado,
perdóname, no te vayas, en esto de las actividades que realiza Retema, quería destacar dos. No solamente el haber formado parte del grupo de trabajo de derechos humanos y ambiente que recién mencionaba Natalia, sino también en 2017 la realización de nuestras jornadas académicas sobre derechos humanos y medio ambiente, en donde específicamente se destacaba en la declaración final, en la cual participaron actores gubernamentales, no gubernamentales, de educación formal, de educación no formal, en la importancia de asegurar el acceso a la información ambiental y generar nuevos espacios de reflexión y de fortalecimiento integrando los distintos actores involucrados. Quería marcarlo como dos hitos de lo que ha sido el trabajo en estos años en relación a estos temas en específico por parte de la red. La siguiente, ahora sí, por favor. Marcelo bien explicaba la importancia de este primer tratado ambiental para la región y también la importancia de pensar no solo a escala global, sino regional y local, digamos, ¿no? Es un único acuerdo vinculante, como él bien decía, ya son 24 los países firmantes, 12 ratificaciones, aunque sabemos que hay algunos países importantes para la región que aún no lo han hecho, pero digamos, también destaco esto, lo mismo que Marcelo, en cuanto a la importancia de este primer tratado, y además de esas disposiciones en materia de personas defensoras de los derechos humanos y de los asuntos ambientales, que me parece importante no solamente por lo que significa, en tanto países latinoamericanos están en los principales países justamente de víctimas de violencias, de los defensores de derechos humanos y en asuntos ambientales, sino que además particularmente defensoras, mujeres, forman parte de esas lamentables estadísticas. Y por otro lado, también en algunos análisis se plantean como las oportunidades para los países de la región de posicionarse en otro tipo de negociaciones también, a partir de alcanzar estos acuerdos, como por ejemplo las negociaciones con la Unión Europea, en temas comerciales, etc. No me quiero extender en este tema, simplemente mencionarlo en términos generales. Les decía que me parecía importante traer esta noche algunos aspectos vinculados a herramientas concretas. Pasamos a la siguiente, y en particular el acuerdo de Escazú, además de estos tres grandes postulados. Yo quisiera destacar el artículo 10, que hace el fortalecimiento de las capacidades, en donde explícitamente en tres ítems, digamos, que desagrega el artículo, aparece la promoción de la educación, la capacitación y la sensibilización en los temas ambientales. Aparece el reconocimiento de la importancia de las asociaciones, organizaciones y grupos que contribuyan a formar y sensibilizar al público en derechos de acceso, y además fortalecer las capacidades para recopilar, mantener y evaluar información ambiental. El artículo 11, a su vez, en la parte de cooperación, nos dice propone diálogos, talleres, intercambio de expertos, asistencia técnica, educación y observatorios, desarrollo, intercambio e implementación de materiales y programas educativos, formativos y de sensibilización. Por supuesto que el acuerdo es más amplio, es bueno releerlo en su conjunto, pero quisiera destacar estos aspectos en tanto hacen a lo que les decía me interesaba destacar esta noche, que tiene que ver con la educación ambiental como herramienta para poder promover, fortalecer el diálogo, la cooperación, a través de la educación y de la sensibilización, y de que esto tiene un potencial a nivel internacional, regional, nacional, pero también, sobre todo, subnacional y local para trabajar en materia de derecho de acceso. ¿Qué entendemos por educación ambiental? Bien, yo las invitaría a leer el Plan Nacional de Educación Ambiental, sobre todo quienes están vinculados a la enseñanza. Está pensado
en su redacción para facilitar el acceso y tenerlo justamente como una herramienta de trabajo. Y bueno, el Plan Nacional de Educación, que fue un proceso de trabajo de 4 años, como les decía, desde los organismos de educación formal y no formal, que forman parte de la red, y organismos gubernamentales, definen finalmente en el plan la educación ambiental como una herramienta pedagógica, ética y política orientada a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten transitar hacia un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida basada en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural. Es una herramienta, como bien dice allí la definición, y quisiera destacar no solamente la importancia de impulsar una construcción de saberes a través de esos valores, de esos conocimientos y de esas actitudes, sino lo interesante que trae esta definición y el plan en general, que tiene que ver con la participación ciudadana activa, ¿sí? Responsable, consciente, ¿no? Para la toma de decisiones. En ese sentido, el plan nos propone una mirada de la educación ambiental que está impresa de un compromiso ético, político y social, al cual agregaría, además, hoy ya a unos años de aquella primera de este documento, me recuerda también preparando esta presentación el principio 20, ¿no? Se habló del principio 10, el principio 20 que justamente hace tan importante la perspectiva de género incorporada en estos procesos de no solamente educación ambiental, sino también para la participación, ¿no? Y que esa participación sea efectiva. Entonces, este principio 20 que impulsa, ¿no? Que las mujeres tienen un papel vital en la gestión y en el desarrollo ambiental, y superar los obstáculos de la participación plena también es parte entonces de este importante desarrollo. Vamos a la siguiente. Para finalizar, creo que estoy bien de tiempo, me dice Gabriela, Natalia nos traía las recomendaciones que forman parte del informe final del grupo de trabajo. Yo me permití resaltar las que tenían que ver con temas de educación, con temas de participación. Y ahí no las voy a repetir, pero sí destacar, por un lado, la importancia de la ambientalización curricular, que apareció en las recomendaciones y en la reflexión de los grupos, con lo que eso significa, ¿no? No solamente impulsar asignaturas, unidades curriculares nuevas, sino también cómo lo ambiental aparece en los proyectos, cómo aparece en proyectos de investigación, en proyectos de extensión, con una mirada interdisciplinaria, que es fundamental, integrando lo social, integrando los distintos campos dentro del conocimiento y de los proyectos, ¿no? Y bueno, y finalmente, también lo que tiene que ver con la oportunidad de trabajar desde la educación ambiental, o un enfoque de educación ambiental y de derechos humanos, justamente resaltar, generar oportunidades para, no sé, hay un micrófono abierto. ya termino. La oportunidad, ¿no? de trabajar desde estos ámbitos transversalmente, incorporándolos para potenciar y promover la participación, integrando prácticas ciudadanas sustentables y también instancias de participación, de debate, de reflexión, habilitando procesos de pensamiento crítico sobre lo ambiental. Así que bueno, muchas gracias, reitero que ha sido un gusto acompañarlos esta noche, quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Gabriela, creo que estoy bien de tiempo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Daniela, y que te adaptaste al tiempo que tenemos ahora, que es muy, muy acotado, pero bueno, gracias a los tres que hicieron planteos que dan un marco muy, muy general y posicionan el tema dentro de Uruguay, que es un poco lo que queríamos mirar, cómo Uruguay se planta frente al Acuerdo de Escazú, cómo Uruguay trabajó y empezó a trabajar en los distintos componentes y en identificar esas recomendaciones o necesidades.
Y esta mirada que tú planteas, Daniela, desde la educación ambiental como una fortaleza en el marco del fortalecimiento de capacidades que plantea el acuerdo. Como no queremos perder el espíritu de esta instancia que es de diálogo, así nos lo planteamos, tenemos muy poco tiempo. De hecho, nos habíamos planteado 1 hora, pero estamos superando ese tiempo, pero amerita la instancia, darles pie a ustedes, abrir micrófono y darles pie a que puedan hacer reflexiones, comentarios, e incluso una ronda de preguntas para los panelistas. Así que bueno, anímense ahora y van dando una reacción, pidiendo la palabra. Por aquí hay una primera pregunta. Si se puede acceder a información acerca de los efectos del electromagnetismo de las antenas de telefonía. Si se prevé que las empresas de telefonía informen a las poblaciones de la instalación de antenas y que garanticen la inocuidad. Esta pregunta se ha repetido, por lo tanto, bueno, creo que hay interés por recibir una respuesta. No sé allí si puede dar respuesta la institución. Sí, bueno, con respecto a este tema, desde la institución no se ha trabajado específicamente, no ha llegado tampoco el planteo por el momento. Lo que puedo sugerir es que puedan realizar una solicitud de acceso a una solicitud mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, una solicitud de acceso a la información hacia la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. En ese caso, ese sería el organismo competente, creo yo, como para poder realizar la solicitud de información. Bien. Gracias, Natalia. Otra pregunta refiere al acuerdo específicamente. Nos plantean si nos asegura que podamos pedir un análisis en concreto en un lugar en particular del que conocemos que hay problemas. Por ejemplo, en el caso del agua. No sé si la persona que está formulando la pregunta quiere hacer un comentario o ampliar la pregunta. Sí, pues quiero. Bien, ¿Puedo? perfecto, adelante. Sí, sí. Bueno, a ver si bajo la mano primero. No, sucede que integro, vamos a decir, un grupo que estamos preocupados por lo que ocurre en la cuenca del arroyo El Bagre, que está en el departamento de Canelones, entre los balnearios de Guasubirá y San Luis. Allí la cuenca tiene dos grandes lugares, un lugar de cuenca alta de la interbalnearia al norte, que es de uso rural, y de interbalnearia al sur, prácticamente el uso urbano le causa efectos antrópicos importantes. No tenemos mayor acceso a análisis de agua, sabemos que se han hecho algunos, pero no tenemos. La pregunta es, ¿podemos nosotros pedirle a las autoridades que nos hagan un análisis? Porque tenemos entendido que OCE no los hace, que alguna intendencia tampoco los hace. ¿Habría entonces que recurrir a privados para hacer esos estudios? El acuerdo nos protege para poder exigir, entre comillas, ¿no? Pedir en base al acuerdo a OCE, queremos que se analice esta muestra de agua en base a el acuerdo de Escazú. Esa es la pregunta. ¿Me permitís, Gabriela? Sí, Marcelo. Adelante. Yo creo que aquí hay que diferenciar lo que es información, porque el acuerdo de Escazú diferencia la información activa de la información pasiva. La información pasiva es la que están obligados a entregar los tenedores de esa información cuando se les solicita. Pero no tienen obligación de generar información. Proporcionan la información de qué disponen. Si no disponen de esa información, contestan que no tienen esa información y cumplen
tanto con la legislación nacional como con el acuerdo. Distinta es la información activa. La información activa es la que el Estado tiene obligación de generar y tiene obligación de proporcionar o poner a disposición. En ese caso, el acuerdo se remite al concepto del informe ambiental nacional, que el acuerdo dice que tiene que tener una periodicidad de por lo menos 5 años. En Uruguay, la Ley General de Protección del Ambiente establece que ese informe debe ser cada 3 años. Pero es un informe que refiere al estado del ambiente en general, no a situaciones particulares. Entonces, desde el punto de vista del acceso a la información, lo que el señor plantea no queda comprendido. Claramente. Lo que sucede es que no toda la gestión ambiental pasa por el Acuerdo de Escazú, ni por los 3 derechos de acceso, ni por el derecho humano a gozar de un ambiente saneado. Y todo el sistema de mecanismo de denuncias o de solicitudes a los organismos del Estado, evidentemente son otro tipo de herramientas que no necesariamente refieren a lo que en este caso estamos específicamente analizando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marcelo. Es interesante este planteo de qué es y qué no es Escazú, qué contempla y qué no contempla Escazú, como bien diferenciaste. Aquí hay una nueva pregunta y está dirigida también a Cousillas. ¿Cuál es la definición de participación que se maneja desde el gobierno o del Ministerio de Ambiente? Pregunto porque en la normativa vigente casi ninguna de las figuras de participación previstas son vinculantes y muchas de ellas se limitan a hacer audiencias públicas al final de los procesos, cuando las decisiones más importantes ya están tomadas y la participación se limita a informar a la población y escuchar, pero las opiniones no necesariamente son tenidas en cuenta. Claramente esta está dirigida a Cousillas como lo plantean, porque específicamente dice pregunta para Cousillas, pero también está abierto el comentario a los otros participantes. Sí, en primer lugar, ni en el Acuerdo de Escazú ni en la legislación nacional la participación es vinculante. En ningún caso es vinculante. Es preceptiva, debe existir, pero no es vinculante. La definición de audiencia no es vinculante. La palabra audiencia viene de oír, escuchar. La audiencia es un ámbito para escucharse, no para decidir. La decisión le compete, la decisión le compete a los organismos competentes. Eso desde el punto de vista del mecanismo de participación, tanto en el Acuerdo de Escazú como en la legislación nacional. Sí diría que no es, se ve que la experiencia de la que pregunta no es muy positiva, pero en cuanto a la participación, pero no es así. La legislación nacional no prevé la participación cuando las decisiones ya están tomadas, o cuando se limita la gente a escuchar. En realidad podemos tomar distintos ejemplos, pero los mecanismos de participación, por ejemplo, en la evaluación de impacto ambiental, tienen una instancia que es apenas comienza el procedimiento. Durante la viabilidad ambiental de localización, y dentro de los primeros 40 días del procedimiento se da la primera instancia de participación. Luego, las otras
sí se dan con el procedimiento más avanzado, que tiene cierta lógica porque tiene que haber cierta definición del proyecto y de los de identificación de impactos para poderlo comunicar al público y que así el público pueda de alguna manera participar. Pero claramente no tiene que estar tomada la decisión cuando esa participación se realiza. Estas son, claro, instancias formales que estamos hablando de participación, ¿no? Y que en consecuencia tienen formalidades, para decirlo de alguna manera. Deben ser convocadas en cierto plazo, en cierto lugar, en determinado momento. Luego están, claro, las instancias de participación menos formales o informales, que obviamente tienen otra flexibilidad y que también forman parte de los procedimientos a los que nos estamos refiriendo. Bien, gracias Marcelo. No sé si la persona que hizo la pregunta quiere hacer algún comentario. Por aquí vuelve a mencionar que es un buen ejemplo el procedimiento de IA porque el momento crítico es cuando se categoriza en A, B o C, y si categoriza como A, la participación no tiene lugar en ningún momento. Sería importante poder incidir en esa categorización si los impactos son significativos o no. Este es el comentario de la misma persona. No sé si quiere hacer algún comentario a micrófono abierto. Si no, sí, puedo agregar que en realidad donde tengo más experiencia... Si querés presentarte. Sí, mi nombre es Analia Siganda, soy magíster en manejo costero integrado y participo del Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado. Y en realidad donde tengo más experiencias en faja de defensa de costas, y lo que vemos allí es que la mayoría de los proyectos son categorizados como A, o sea, los proponentes los categorizan como A, la DINAMA o de la DINASEA los corroboran o aceptan esa categorización, y nosotros nos enteramos como sociedad civil o como otros, fuera de el proponente y la autoridad competente, que fue aprobado ese proyecto una vez que ya obtuvo la autorización. No nos enteramos ni que hay una solicitud de autorización ambiental previa, ni cuál es el proyecto que se pretende hacer. Entonces, me parece que es un punto crítico el definir si esos impactos van a ser significativos o no, porque al final lo termina haciendo el proponente, y la DINASEA lo termina aprobando o no, pero en la mayoría de los casos, si lo ven en el Observatorio Ambiental, van a ver que la mayoría de los proyectos son categorizados como A. Entonces, eso creemos que es un tema bastante crítico porque nunca se llega a tiempo ni no hay posibilidad de dar una opinión o de enterarse qué es lo que va a pasar hasta que es aprobado el proyecto. Y después de eso lo único que queda es un recurso, no sé si administrativo o judicial, pero no hay real posibilidad de participación ahí. Bien. Sí, en realidad tú te referís a un caso, que es el de las construcciones en la costa, de los 30 y... no me acuerdo el número ahora exacto, pero de los 38 tipos de proyectos estamos hablando de uno, de los que quedan sometidos, no digo que no sean importantes, ¿no? Pero todos los proyectos que quedan sometidos a viabilidad ambiental de localización, que son unos, de memoria te diría que son unos 20 y pico de los 30, esos tienen instancia de participación en la etapa de categorización. No los que, como tú decís, el ejemplo al que tú te referías. Bien, tenemos a Carolina Neme, que tiene levantada la mano. Carolina, si tú querés hacer un comentario o un planteo, te escuchamos.
Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, gracias. Felicitaciones por la instancia, por el espacio justamente de información y también en consecuencia participar, ¿no? Yo soy abogada especializada en temas ambientales, vengo investigando justo y siguiendo el proceso del Principio 10 desde sus inicios y también a nivel profesional en investigaciones de tesis de posgrado y de maestría. Y quería hacer una reflexión y también dejar unas consultas a los panelistas. Por lo que he visto, por lo que me he experimentado a nivel profesional, como asistencia sobre todo a sociedad civil, y también en conocimiento un poco de cómo funciona la normativa a nivel regional, cómo nos comprometemos como país, y cómo después, de alguna manera, tenemos que ese compromiso asumirlo a nivel nacional, y un poco tratando como de dar otras visiones de los que a veces nos toca trabajar más con los grupos locales, de vecinos, o de organizaciones, o de instituciones también locales y nacionales, un poco de todo. Pero un poco lo que decía el doctor Cursillas, de que tenemos una normativa base que nos ampara y que podemos aplicar con efectivamente el Principio 10, sí es cierto que tenemos una garantía a nivel normativo ya, pero bueno, hay muchas veces que no se aplican por esa misma dinámica de gestión bueno, que a veces se complejiza la aplicación de toda la normativa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de acceso a la información, sobre todo la información activa, que como decía un poco Analía, a veces no se ve, no está publicada, por ejemplo, en los procesos de autorizaciones ambientales, entonces se hace muy difícil el seguimiento de un proyecto, de una obra o de una actividad. Entonces, y tampoco poder participar en consecuencia. Por ejemplo, todos los proyectos, como decía Analía, que son clasificados A, no tenemos como incidencia o poder participar. Eso por un lado, creo que si bien se ha avanzado mucho en acceder a la información ambiental, sobre todo con la parte virtual del observatorio, del ministerio, y también la parte de ordenamiento territorial está muy avanzada, creemos que todavía se hace muy difícil el acceso a cualquier ciudadano, porque muchas veces la virtualidad en medios rurales o en poblaciones pequeñas o en personas rurales que trabajan en el campo, por ejemplo, se les hace difícil acceder o entender la información ambiental, que es muy técnica, entonces a veces nos falta esa traducción de la información. Y bueno, y eso lo dice el tratado, y creo que ahí tenemos un poco que adaptarnos y seguir profundizando en ese tema, que no es el más grave para mi caso, sino sobre todo la participación y el acceso a la justicia, y la participación que dice el acuerdo desde las etapas tempranas de los procesos, no solo de autorizaciones de actividades, sino también en los procesos de toma de decisión de políticas, que como hay normativa que sí, que establece que se puede participar en comisiones, o en audiencias, muchas veces no se hace en esa etapa temprana que es necesario discutir para llegar a un consenso social y que después no haya discordias o conflictos socioambientales como suelen pasar muchas veces, en los cuales hay como un boicoteo de parte de sociedad civil a ciertas políticas o a ciertos emprendimientos porque se enteraron de eso cuando ya estaba aprobado, por ejemplo, o cuando el contrato de inversión ya estaba firmado, que a veces escapa a la autoridad ambiental, obviamente, el contrato de inversión, como lo dice el informe del Instituto de Derechos Humanos, pero igualmente está bueno como que ese análisis ambiental y ese consenso social se haga desde etapas tempranas, lo dice el acuerdo, y eso fue una gran discusión. Participé en los primeros años de discusión del acuerdo por sociedad civil y como investigadora, y eso fue como una gran discusión que se dio con respecto a ese tema. Y bueno, y el mayor tema es el acceso a la justicia. El acuerdo de Escazú, que no lo nombraron hoy, pero creo que es importante, habla también de grupos de vulnerabilidad en los cuales tienen que ser atendidos, o sea, a veces son esos pequeños
pequeños grupos que tienen algún problema o impacto ambiental y no tienen acceso a la justicia o se les dificulta tener un abogado que conozca el tema, y bueno, y eso es costoso, acceder a la justicia es costoso, y a veces la justicia también se nos complica porque no tenemos procesos ambientales, ni jueces capacitados en temas ambientales, entonces la lógica y tratar como de acceder a la justicia por un tema ambiental se vuelve complicado, todavía es muy complicado en Uruguay, y si vemos un informe de la CEPAL con respecto a nuestra situación como país en acceso a la justicia en temas ambientales, estamos bastante en los últimos lugares. Entonces creo que ahí esa parte también tenemos como, sobre todo el acceso a la justicia, a trabajar mucho. Entonces, tenemos por ejemplo una acción de amparo del año 88, que es un proceso ordinario, no es una acción de amparo ambiental como si por ejemplo tiene Argentina o otros países. Entonces, si es algo específico ambiental, nos ayuda como sociedad civil o como cualquier persona o como incluso institución pública a poder acceder a la justicia y hablar de un tema que todos podamos manejarlo. Entonces, en ese preámbulo, como dando un poco esas dificultades que a uno se le presentan, ya sea desde la investigación o ya sea desde la acción, en mi caso como abogada, como profesional y especialista en la temática, como que necesitamos como tener más herramientas para defender derechos ambientales, que son derechos fundamentales, como lo dice el artículo 47 de la Constitución. Y el artículo 47 de la Constitución tiene una reforma por el tema del agua, que fue una reforma de iniciativa popular, y que también habla que la gestión del agua se debe hacer con la participación de todos desde las etapas tempranas, desde las etapas de planificación. Entonces, ahí me gustaría saber qué tiene pensado el Ministerio, qué tiene pensado la universidad con respecto a este tema, de si se puede llegar en consenso de discutir este tema para poder armonizar nuestra normativa, de poder ayornarla, de poder adaptarla, y estar un poco más allá, ¿no? Estar más evolucionado para que nos puedan seguir mejor, como decía el doctor Cousillas, que Uruguay está en un lugar importante, que tiene normativa, pero bueno, siempre queremos como estar mejor, ¿no? Sobre todo, y dejo ese mensaje con respecto al acceso a la justicia. Entonces me gustaría saber qué están pensando a futuro con respecto a este tema, en la planificación, o cómo abordarlo, cómo integrar al ordenamiento jurídico esta temática. Bien, gracias Carolina. Para ir cerrando, que pueda haber una respuesta a este planteo tan importante y central que tú haces, abrimos a los tres panelistas a que hagan sus comentarios. Natalia, Daniela, Marcelo. Hola. Bueno, yo comento o... Bien, sí. Sí, bien. Bueno, sí, bueno, muchas de las cosas que han planteado en las preguntas han sido las que han llevado las discusiones del grupo de trabajo, bueno, coordinado por la Institución de Derechos Humanos durante más de un año. Son temas muy complejos, evidentemente hay mucho para hacer, hay mucho para seguir desarrollando. Y bueno, son temas que ameritan como muchísima discusión y también diferentes perspectivas tienen sobre los temas, ¿no? Lo que pudimos ver dentro del grupo de trabajo, justamente esa riqueza de poder contrastar, ¿no? Lo que desde el gobierno, desde el lado desde los organismos públicos competentes en relación al tema vienen trabajando, y desde lo que son la percepción de la sociedad civil en relación a esos temas. En cuanto a la participación, podríamos seguir horas hablando del tema, pero bueno, muchas de estas cosas están recogidas acá, entonces invito a leer el documento, y
y también incluso también hay acuerdo en cuanto a algunos aspectos como para seguir desarrollando a nivel, ya sea a nivel de normativa o a nivel de prácticas. Sin duda, en la medida que haya una sociedad civil organizada, van a haber posibilidades de que haya una escucha más efectiva en relación a los planteos que se realicen. Daniela o Marcelo. Sí, Gabriela, a mí me Poquito gustó mucho tiempo. lo último que decía Natalia. Yo creo que hay bastante carencia en este momento en la organización de la sociedad civil. No tengo estudios o estadísticas, pero los planteos en general y el movimiento de recursos, de instrumentos o de mecanismos, claro, no pueden provenir todos, como decíamos, exclusivamente desde el Estado, que tiene una cantidad de limitaciones, y no me estoy refiriendo a económicas, me refiero a prácticas y procedimentales o administrativas, que desde el punto de vista privado o de las organizaciones de la sociedad civil pueden tener otra flexibilidad y otra plasticidad, que me parece que en estos temas es bastante importante. Eso con respecto a lo último que colocaba Natalia, que me parece bien importante. En realidad, cuando se encuentran puntos de cooperación, donde la sociedad civil logra cosas que el Estado no puede hacer o acceder, y el Estado hace cosas que desde la sociedad civil, y esa complementación se da, entonces la gestión ambiental tiene otro brillo, tiene otras posibilidades. Yo creo fervientemente en la complementariedad y no necesariamente en el enfrentamiento, pero esa complementariedad requiere que se dé de ambos lados, ¿no? Yo sé que puede ser difícil, pero la organización tiene que suplir esas dificultades, tiene que lograr suplir esas dificultades. Tal vez alguna organización interesada por los proyectos categoría A tendría que ir todos los días a preguntar cuáles se presentaron hoy. Y entonces, tener un seguimiento que logre quebrar esa situación. Por favor, no me malinterpreten que estoy dando ideas maquiavélicas que me van a matar del otro lado del mostrador. Pero en realidad, a veces hay que suplir esas dificultades con organización y con lo que una persona individualmente no puede, un grupo, una organización, un colectivo, seguramente está en condiciones de avanzar, digamos, ¿no? Lo mismo desde la academia. Por suerte, en los últimos años, desde las distintas maestrías, más que nada, han comenzado a aparecer estudios sobre estos temas que estamos mencionando. Pero la verdad es que durante muchos años la academia venía un poco rezagada en esto, y como digo, por suerte, las maestrías han sido un impulso fuerte en el CURE, en ciencias, en ingeniería, en arquitectura, para que estas cosas puedan irse dando, ¿no? Y finalmente, yo creo que también hay que buscar la complementariedad de instrumentos, ¿no? Ahora que estaban hablando de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Claro, el ordenamiento territorial surgió un poco después, y entonces viene un poco a sumarse a una tradición más larga de la evaluación. Pero claramente son herramientas complementarias.
Y muchas veces las limitaciones para una autorización o una negativa a un proyecto no tienen tanto que ver con el proyecto mismo o con la categorización, o con muchas veces tienen que ver también con el marco que deriva del ordenamiento territorial, que también prevé sus formas de participación y de información, pero pensemos en esas cosas también desde el punto de vista de cierta complementariedad, ¿no? Bien. Lo hacía siguiendo la idea que lanzó Natalia ahí, que me Gaby, Gracias, solo Marcelo. puedo Sí, decir Daniela. algo muy cortito. Bien. Hola Carolina, muchas gracias por la pregunta, igual que el resto de los participantes. Hay una palabra clave que yo mencioné, que es interdisciplinario, y trabajar en la formación interdisciplinaria no es tarea sencilla, y romper con las lógicas y las estructuras que tenemos muchas veces dentro de la universidad no es sencillo. Dentro de la red, como hoy yo señalaba, estamos llevando esto como proceso. Hablaba hoy de las jornadas de derechos humanos y ambiente, la participación en el grupo, y este año nosotros estamos avanzando un pasito más a partir de también recepción de algunas inquietudes que hemos tenido desde sociedad civil en particular, y en eso vamos a estar avanzando en el segundo semestre. Nos gusta trabajar con proyectos concretos, entonces sabiendo que además la red no, digamos, es un espacio, como les decía, dentro de la universidad, pero no es el único, ¿no? Analía también está participando desde otro espacio importante, desde la UDELAR, por solo citar un ejemplo. Entonces, una de las cuestiones que nos preocupan es, bueno, generar actividades, como por ejemplo, una oportunidad son las próximas jornadas académicas, en las cuales también vamos a incorporar esta temática. Hay que ver la forma, pero el coordinador que está participando en este evento también, no me deja mentir, estamos en esa línea, paso a paso, ¿no? Y sobre todo es bueno este tipo de encuentros y participar en este tipo de encuentros, porque también nos significa acercarnos a lo que se están haciendo en la universidad en los distintos espacios, ¿no? A nivel nacional, digamos, no solo desde Montevideo, ¿no? Que ese siempre es un riesgo en la mirada. Pero bueno, muchas gracias por la intervención, y decirte que, bueno, desde la red al menos estamos planificando acciones concretas para promover todo esto que estuvimos comentando. Muchas gracias. Bien, gracias Daniela. Tenemos, creo que fue bastante respondida, sintetizados los planteos de las distintas instituciones a esta pregunta que se hizo, que me pareció muy relevante. Hay una mano levantada, tengo entendido. Analía, ¿puede ser? Te pido bien concreto, porque estamos recontrapasados de la expectativa que teníamos de la actividad, pero no queríamos perder la posibilidad de dialogar. Sí me parece dejar a la vista que el Acuerdo de Escazú y estas instancias son una oportunidad para revisar las formas de participación pública. ¿Por qué no dar pie a crear nuevos instrumentos o revisar o mejorar los instrumentos existentes? Crear el canal también para el diálogo hacia esos nuevos instrumentos, o la revisión de los instrumentos. Me parece que este marco, esta instancia o este momento que se está viviendo puede ser una oportunidad. Analía, tenés la palabra. Ya cerramos. No, hacer una aclaración con respecto a lo que decía Marcelo Cousillas de por qué la sociedad civil no puede también estar más atenta a lo que, cuando hay solicitud de autorización o lo que sea. Aunque estuviera más atenta, si hace la solicitud de acceso a la información de un expediente, el Ministerio, por ejemplo, tiene 20 días para responder. Y esos son los días que también tiene para contestarle al proponente si está bien categorizado, o sea, si acepta la categorización, o más o menos por ahí. Entonces, no sería ni siquiera viable entre que solicitar solicitud de acceso a la información y
que le den la aprobación o no, no habría espacio, y a su vez no hay un momento estipulado para eso, o sea, en los otros está la puesta de manifiesto y ahí se pueden recibir opiniones. En el primer paso no hay una instancia de estar abierto a la participación. Y que también el tema de la observación que hizo con respecto a los grupos de la sociedad civil, no estoy de acuerdo, que la sociedad civil no está activa o no organizada. Sí pasa muchas veces que se desestimula porque los espacios de participación son informativos y no de toma de decisión, y si es que los hay. Y bueno, entonces no estoy para nada de acuerdo que la sociedad civil no está organizada o no. Hay muchísimos grupos y redes de la sociedad civil, pero les cuesta mucho encontrar los ámbitos de participación reales. Bien. Gracias, Analía. Si les parece, todo esto que se habló hoy en realidad abre un campo de trabajo y de línea de trabajo para seguir profundizando en los diálogos. Me parece muy pertinente las preguntas que se plantearon o las reflexiones que se plantearon. Y bueno, deberíamos generar como nuevas instancias, ¿por qué no?, para seguir trabajando en este tema, en nuestro caso como cultura ambiental, desde sociedad civil, aportando no solo a la información, a la actualización, sino a aportar a esas instancias de participación o de acceso a la justicia, que son también los desafíos, como ya plantearon. Queremos invitarlos para cerrar, que vamos a hacer un segundo diálogo, que lo tenemos planteado para el 26 de agosto, el jueves 26 de agosto, a las 18 horas de nuevo, y que en particular arranca un enfoque específico sobre salud y ambiente, que son dos temas que a nosotros nos preocupan en particular, y del 26 de agosto tiene que ver con la situación de agroquímicos en el país, y el del 9 de septiembre, la situación del mercurio en el país. También están vinculados a acuerdos internacionales. Hay un marco lógico atrás, un marco que nos lleva a traer estos temas, pero sobre todo que tienen que ver con el derecho a un ambiente seguro y saludable. Así que para el jueves 26 los invitamos a participar. Está invitado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la Dirección de Servicios Agrícolas, está invitada la universidad, está invitada por Sociedad Civil Rapal, y también para el evento del 9 de septiembre tenemos invitados también a sociedad civil, gobierno y actores referentes y de la universidad. Así que bueno, simplemente eso, seguir el mismo formato de inscripción por formulario, y luego les va a llegar en forma automática el link de acceso a la reunión. Gracias a todos por participar. De todos han quedado un montón hasta el último momento de la reunión, así que creemos que despertó bastante interés, y nuevamente el agradecimiento a todos por estar, y en particular a Marcelo Cousillas, a Natalia Castañet y a Daniela Guerra por haber accedido a ser panelistas hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas Muchas gracias. gracias.